vamos a ver ahorita, vamos a tratar de contestar esta pregunta. ¿Cómo es el análisis de un circuito con diodos? Entonces vamos a hacer el siguiente circuito pensando en un diodo. Entonces vamos a pensar entonces que tenemos un circuito de esta forma. Así de sencillo. Entonces este es un diodo. Esta es una fuente de voltaje. Va a haber una corriente que la vamos a llamar corriente de diodo. Va a haber un voltaje de diodo. Va a haber una diferencia potencial de la resistencia. Y va a haber un voltaje inicial. Entonces tenemos ese circuito. Entonces, ¿cómo analizaríamos nosotros este circuito? Bueno, en primer lugar, hay diferentes formas de analizar el circuito. Una de las formas es ver cuál es el comportamiento de la corriente como función del voltaje del diodo. Entonces, si nosotros graficamos, muchos diodos tienen sus especificaciones, vimos que si nosotros graficamos corriente del diodo contra el voltaje del diodo, vemos que tiene un comportamiento así, más o menos esto en 0.7 volts aproximadamente. Si nosotros hacemos un análisis, ese sería el comportamiento de la corriente del diodo. Si nosotros ponemos un voltaje aquí mayor a 0.7, va a haber una conducción de electrones porque está en una conexión, en una polarización directa del diodo. Entonces, hay diferentes formas de entender el comportamiento en un circuito de un diodo. Una, por ejemplo, vuelvo a repetir, sería graficar el comportamiento del diodo tal y como lo describe la ecuación, como explica la ecuación de Shockley, que dice que la corriente del diodo es, si no mal recuerdo, la corriente del diodo es corriente de saturación a la voltaje del diodo entre N por Bt menos 1, que es este comportamiento. Y entonces, si nosotros vemos aquí, ¿cuál sería, por ejemplo, el voltaje en la resistencia? Si el diodo se comporta de esta forma, y cuál sería realmente la corriente del diodo. Tiene este comportamiento. Entonces, lo que hay que hacer aquí es lo siguiente. Dando la ley de Kirchhoff, vemos que en este circuito el voltaje menos la caída de tensión en el diodo menos la caída de tensión en la resistencia, R, que sería I del diodo por la resistencia, esto va a ser 0. Si despejamos aquí, la corriente del diodo va a ser B menos D entre R. Y entonces, aquí la idea entonces es, si vemos la corriente contra el voltaje, esto es un comportamiento lineal. Ese es el comportamiento, y este es el comportamiento del diodo. Entonces, un punto óptimo de funcionamiento del diodo va a ser cuando está recta, porque esto al final de cuentas, si lo graficamos en una recta, intersecta a esta curva en un punto. Esa intersección, ese punto se llama el punto óptimo o punto Q. ¿Cómo se determina? Bueno, primero vamos a graficar la recta, o al final de cuentas lo que uno tendría que hacer es resolver esta ecuación, este sistema de ecuaciones que sería B menos BD entre R, y de este lado la corriente del diodo que sería IS por E BD entre NBT menos 1. Claro, este no es una ecuación, un sistema de ecuaciones como se ha resuelto, ecuaciones lineales, no son ecuaciones lineales. Esta sí es una ecuación lineal, pero esta no es una ecuación lineal. Entonces realmente lo que hay que resolver aquí es un sistema de dos incógnitas de un sistema de ecuaciones no lineales. Entonces esto se puede hacer numéricamente. O grafican ustedes el comportamiento del diodo y la intersección gráficamente pues le va a dar el punto de óptimo del diodo. Entonces, pero bueno, ¿cómo lo podemos hacer? A ver, entonces, fíjense, ¿cómo graficamos? Bueno, vamos a graficar la línea recta. Para graficar una línea recta se puede hacer de dos formas. Una, hacen BD igual a 0 y encuentran la corriente. Si hacen BD igual a 0,
por ejemplo, si BD, eso es para nada más graficar esta ecuación de la recta. Si hacen BD igual a 0, entonces la corriente del diodo va a ser B entre R. O sea que estamos hablando en este punto. Esto va a ser B entre R. Y la otra forma de graficar una recta es haciendo ID igual a 0. Si ID es igual a 0, entonces B menos BD entre R es igual a 0. Y de aquí pueden ver ustedes que B del diodo va a ser igual a B nada más. Entonces van a tener ustedes por aquí el valor de B. Y entonces la línea que va de aquí a acá es la línea recta. Esto es ID igual a B menos BD del diodo entre R. Y este punto de intersección se llama el punto Q, o punto óptimo de funcionamiento del diodo. Y ya de aquí ustedes pueden saber más o menos cuánto vale la corriente del diodo y el voltaje del diodo. Esa es una forma. La otra forma es considerar que el voltaje del diodo es BK. En el caso de un diodo de silicio, este es de 0.7 volts. Y entonces en un circuito lo que se hace realmente es un equivalente a este potencial. Entonces el diodo se va a reemplazar por una fuente de voltaje, pero inversa. Es decir, si hacemos esa consideración, aquí tendríamos, por ejemplo, una fuente así. La resistencia, aquí va a ser, este va a ser el voltaje del diodo. Va a haber una corriente del diodo que va a ser la misma corriente que va a pasar por la resistencia, y este va a ser B. Ese sería como un equivalente para poder hacer un análisis del circuito. Y entonces al hacer el análisis, esta BD pues tiene un valor de 0.7, y de esa manera nosotros 0.7 volts, y de esa manera podemos calcular entonces la corriente que pasa por la resistencia, la corriente del diodo. Entonces vamos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito de esto. Imagínense que tienen ustedes algo muy sencillo. Vamos a tomarlo así. Supongamos que la resistencia fuera de 100 ohms, aquí es 0.7 volts, voltaje del diodo, y aquí hay una corriente que es la que queremos determinar. Hay un voltaje, vamos a suponer que esto fuera 10 volts. Entonces, haciendo el análisis de circuito por mallas, por la ley de Kirchhoff, bueno, vemos que 10 menos, todo está en voltaje, o sea, la suma de voltajes, 10, tomando esto positivo, el sentido de la corriente, esto como está en sentido contrario a la corriente va a ser positivo, entonces va a ser negativo, entonces negativo va a ser 0.7. Aquí hay una caída de tensión, me sea corriente del diodo por 100, esto debe dar 0. Entonces aquí va a ser 9.3 entre 100, esto va a ser la corriente del diodo. Entonces esto va a ser aproximadamente, vamos a correr dos espacios, 0.093 amperes. O sea que la corriente del diodo, estamos hablando de 93 miliamperes que circulan por ahí. Ya conociendo la corriente del diodo, pues ya podemos calcular el voltaje en la resistencia. Entonces el voltaje en la resistencia es de 93 miliamperes multiplicado por 100 ohms. Y entonces esto va a ser aproximadamente, sería 900, sería 9300, corremos 3, sería 9.3 volts. Que tiene lógica, 9.3 más 0.7 me da 10 volts. ¿Okay? Entonces esa es la forma en cómo podemos nosotros hacer un análisis de un circuito considerando un diodo. Hay otras formas de hacerlo, pero bueno, esa sería un poco más idealizada la forma de hacerlo. Vamos a hacer otro análisis, otro ejemplo de este análisis de un circuito usando diodos. Entonces,
vamos a hacer esta consideración, vamos a analizar este circuito. Tenemos una fuente de voltaje, tenemos un diodo, tenemos también un diodo LED, este es un LED, y tenemos aquí una resistencia y cerramos esto. Muchas veces se le pone aquí la tierra, ¿no? Aquí hay una resistencia. Este es un diodo de silicio. Por lo común, este diodo es de arsenuro de galio. Y para que emiten el rojo, por ahí en la literatura se puede encontrar, que es algo que no lo pueden buscar ustedes. Por ejemplo, cuando el arsenuro de galio se dopa con fósforo, podemos tener un diodo emisor de luz en el color rojo. Y para este tipo de diodos, esta BD o BK es igual, para ese tipo de diodos es de 1.8 para el rojo. Si en lugar de tener un LED rojo tenemos un LED verde, este es LED rojo. Para un LED, por ejemplo, verde, ese está hecho también de arsenuro de galio, pero está dopado con bueno, en el caso del verde, si tenemos un LED verde, eso está hecho de fosfato de galio y tiene una BK de 2.2 volts. Entonces hay que hacer esas consideraciones cuando hace un análisis de circuitos utilizando diodo. En el caso particular de que tiene un LED, entonces esto lo podemos convertir, por ejemplo, en una fuente así. Aquí sería 0.7 volts. De este lado, por la forma en cómo está, es lo mismo, parecido, nada más que aquí habría 1.8 volts. Tenemos la resistencia, tenemos nuestra fuente de voltaje, de resistencia R. Esta resistencia vamos a ponerle un valor 680 ohms, y aquí la fuente le vamos a poner una fuente de 12 volts. Entonces, ¿qué queremos determinar aquí? ¿Cuál es la idea aquí? Vamos a determinar quién es la corriente en el diodo, o la corriente que pasa por la resistencia, y cuál es el voltaje en la resistencia. Esa es la idea de esto. ¿Okay? Entonces tenemos este circuito, va a haber una corriente del diodo aquí, y entonces este voltaje es de 12 volts. Entonces, por Kirchhoff, la suma de voltajes pues va a ser igual a 0, ¿no? Entonces hacemos la suma de voltaje aquí. Entonces, y entonces vamos a ver aquí, este es positivo, 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 entonces va a ser suma de voltaje, pues va a ser 12 menos 0.7 menos 1.8 menos corriente del diodo por R, debe de dar 0. Entonces aquí podemos calcular ya la corriente del diodo. La corriente del diodo pues va a ser igual a 0.7 más 1.8 me va a dar 2.5. 12 menos 2.5 me va a dar 9.5. Entonces 9.5 dividido entre la resistencia, en este caso sería 9.5 volts entre 680 ohms. Y entonces usamos la calculadora ahí, haciendo con calculadora 9.5 entre 680 me va a dar aproximadamente 14 miliamperes. Esa sería la corriente del diodo. Y el voltaje en la resistencia pues sería corriente del diodo por la resistencia R, que sería 14 miliamperes multiplicado por 680 ohms. Entonces por 680, 9.5 volts, que
Bueno, aquí tenemos 9.5, por la diferencia de esto pues sería el voltaje en el diodo, ¿no? Entonces de esa manera podemos hacer un análisis de un circuito donde esté incluido el diodo. Bueno, vamos a hacer una de las aplicaciones. Vamos a ver aquí aplicaciones. Por ejemplo, una de las aplicaciones muy sencilla es, por ejemplo, la detección de la polaridad de una batería o de una pila, por ejemplo. Si tenemos una pila y lo conectamos de voltaje B de esta forma, voy a poner aquí una resistencia y voy a poner aquí un diodo así. Si este es un diodo LED, le vamos a poner de un color, le vamos a poner que sea un LED, por ejemplo, verde. Si queremos que detecte una polarización directa en el diodo, así, verde, o sea, en esta polarización. Si cambiamos la polarización, entonces vamos a conectar acá un diodo en polarización inversa. Y le vamos a colocar aquí un LED rojo. Este tiene una resistencia. Entonces, si esto cambia de posición en la batería, lo cambiamos. Si está así, se va a encender el LED verde, pero el LED rojo no. ¿Por qué? Porque, como pueden ver ustedes aquí, va a haber una corriente. Una corriente ahí, le vamos a llamar. Ya no dio porque tenemos dos diodos, ya va a haber una corriente ahí que va a pasar por la resistencia. Entonces, como esto está en polarización inversa, entonces aquí no va a conducir. Y aquí sí va a haber conducción. Entonces se va a encender el LED. Si invertimos esto, va a ser polarización inversa y este va a estar polarización directa, entonces se va a encender este LED. Vamos a ver si hacemos el análisis. Vamos a hacer aquí el análisis a través de una simulación. Vamos a hacer una simulación de esto usando Multisync. Vamos a ver este fenómeno. La diferencia que vamos a hacer en Multisync es que para tener esta idea de que cambia la polarización del esto y no la hagamos manualmente, voy a considerar, en lugar de tener una fuente de corriente directa de esta manera, voy a tener pero una fuente de corriente alterna que va a estar cambiando. Entonces, por lo común, las fuentes de corriente alterna son fuentes que varían de la forma B0, tiene un nombre, por coseno de omega t, o si lo queremos poner de otra forma, sería en términos de la frecuencia, que sería 2 pi por la frecuencia, de esa manera. Y entonces estas fuentes de voltaje de corriente alterna son fuentes que van a tener una amplitud máxima, digamos así, un voltaje más una frecuencia. Para ver el fenómeno en el simulador, vamos a pensar en una frecuencia de un hertz. Es decir, que va a estar invirtiendo la polarización cada segundo. Cada segundo va a estar haciendo esta inversión. Y vamos a ver cómo se comporta en la simulación el LED. Entonces, lo que uno debería de observar en la simulación es que cada vez que esto esté cambiando en el tiempo, se va a encender, se va a apagar, se va a encender, y así sucesivamente. Se va a encender, se va a apagar, se va a encender, se va a apagar, y así sucesivamente va a estar en periodos de la frecuencia.
Okay, de esa manera, entonces vamos a hacer esa simulación y vamos a calcular la corriente que pasa por el, o vamos a medir la corriente que pasa por el circuito y la caída de voltaje que hay en el resistor. Bueno, vamos a hacer eso con simulación. Bueno, vamos a hacer como parte del aprendizaje del tema de semiconductores, diodo y aplicaciones del diodo. Vamos a hacer una simulación de cómo se comporta un diodo. Entonces, si ustedes recuerdan, en la pizarra habíamos puesto lo que era una aplicación que tiene que ver con detectar la polarización de una batería. Entonces, para eso, a través de diodos LED, entonces vamos a hacer el siguiente circuito. Miren, vamos a considerar una fuente, pero esta fuente va a ser una fuente que va a variar con el tiempo, una fuente alterna. Vamos a usarlo aquí, vamos a colocarlo por aquí. Y aquí tiene 120 volts. Bueno, vamos a jugar con los valores. Vamos a ponerle que tiene de 12. Y la frecuencia de que va a estar cambiando de polarización, vamos a ponerle 1 Hz. Es decir, va a cambiar, va a pasar de positivo a negativo. Ese cambio lo va a estar haciendo cada segundo con 12 volts de RMS. Eso en un curso de circuitos de corriente alterna se puede entender esta parte que está aquí. Bueno, entonces ya tenemos nuestro fuente de voltaje con esa frecuencia y ahora vamos a conectarle vamos a ponerle un switch. Vamos a ponerle un switch. Aquí está. Vamos a ponerle con las barras espaciadoras abrimos y cerramos el switch. Pueden ver ustedes aquí, estoy apretando la barra espaciadora y está. Bueno, vamos a conectar aquí un cablecillo y vamos a hacerlo acá otro. Vamos a ponerlo por acá así, por aquí más o menos. Y entonces la idea de este circuito es que cuando cambie de polaridad se encienda un diodo. Vamos a poner aquí una resistencia que controle la corriente del diodo. Entonces aquí vamos a poner un resistor. No sé, se me ocurre pensar unos 100 ohms. Y vamos a colocar, bueno, vamos a poner aquí un diodo. Vamos a ponerle color verde, así. Entonces, polarización positiva. Esta va a ser posición. Aquí, bueno, le pusimos el diodo LED de color verde que va a indicar cuando sea polarización positiva aquí, directa, sobre ese diodo. Vamos a cerrarlo aquí y vamos a colocar otro diodo acá, más o menos ahí. Okay, vamos a ponerlo aquí. Vamos a colocar otro diodo, vamos a poner el color rojo, aquí, y vamos a invertir la polarización. Vamos a invertir el diodo, vamos a rotarlo. Ok, vamos a quitarle esta conexión para que lo podamos conectar aquí. Vamos a conectar esto acá. Bueno, ya tenemos ahí mi conexión. Vamos a conectarle aquí para que no me cause problemas la tierra. Ok,
Bueno, ya tenemos este circuito. Entonces, cuando esto se invierta, para acá la corriente en esta parte positiva, va a quedar en polarización directa y va a haber un flujo de corriente. Y esta va a quedar bloqueado, va a quedar abierto, como habíamos dicho, porque va a quedar como polarización inversa. Y cuando quede positivo, va a quedar como polarización directa y va a quedar como polarización inversa, y así sucesivamente. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a calcular, vamos a medir la corriente que fluye y el voltaje que hay en el Entonces vamos a conectar aquí una fuente, un multímetro. Vamos a quitar esto. Vamos a conectar un multímetro aquí. Voy a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a conectar otro multímetro que mida la caída de tensión en la resistencia. También vamos a colocar otro multímetro para que veamos la caída de tensión que hay en el diodo LED, a ver cuánto es aquí. Bueno, entonces ya tenemos eso. Vamos a ver cómo funciona la simulación. Vamos a darle aquí. Bueno, vamos, antes de que corra, vamos a abrir para que nos diga. Esto va a medir aquí a corriente. Vamos a jugar con estos valores. De directa, de corriente alterna, directa, alterna. Vamos a abrir este va a medir el voltaje. Vamos a ponerlo así. Y vamos a abrirlo y va a medir el otro. Entonces lo vamos a poner aquí. Igual voltaje. Y vamos a ver entonces la simulación. Corremos, damos barra espaciadora y vemos como los LEDs se encienden y se apagan, se encienden y se apagan, se encienden y se apagan. Y eso me está probando, bueno, que esta fuente es una fuente alterna que está cambiando en cada segundo, cambia de polarización. Estamos viendo que hay una corriente que está circulando de 100, sería 0.1 ampere. Aquí sería menos punto, bueno, sería de corriente alterna, sería 101 miliampere. Hay una caída de voltaje, una caída de tensión aquí de 10.15 volts. Y en este lado tenemos 2.015. Vamos a ver. En esta fuente tuviéramos la fuente, por ejemplo, en lugar de esta fuente, vamos a quitarla. Tuviéramos una fuente de corriente directa. Vamos a ponerla aquí. Vamos a quitar esto. Vamos a conectarlo aquí. Ok, tenemos fuente aquí. Entonces lo voy a poner así y voy a conectar otra batería. Vamos a hacer esto, voy a quitar aquí mi multímetro, en este caso mi amperímetro. Voy a jalar esto un poquito por acá, ahí. Voy a conectar mi batería aquí. Voy a quitar esto. Voy a poner mi multímetro aquí, en este caso mi amperímetro, para medir la corriente que va a circular aquí. Ok, ahí lo puse. Voy a poner un switch, pero no este switch, voy a poner otro.
voy a poner este switch, vamos a ver, aquí vamos a ver este switch, no, vamos a poner este me interesa, vamos a colocarlo aquí, vamos a ponerlo aquí, vamos a ver, vamos a girarlo, ok, creo que estaría bien aquí así, vamos a ver por esto, ok, vamos a conectar esto aquí, vamos a conectar esto aquí, vamos a mover un poquito mi fuente acá hasta acá, vamos a mover esto, no me gusta aquí así, ok, y voy a conectar una batería más aquí, ok, vamos a poner aquí y vamos a invertir la polarización, vamos a ponerlo aquí, ok, vamos a conectar esto aquí, bueno, y tenemos algo semejante a lo anterior. Entonces esto va a ser, esta batería al conectarla así va a circular una corriente en esta dirección, va a haber una polarización directa con el diodo, pero con este no, va a ser polarización inversa. Cuando baje yo el switch haciendo esto que está aquí, ahora va a estar en polarización inversa y este va a estar en polarización directa, entonces va a tener el mismo efecto. Vamos a ver cómo funciona esta simulación. Entonces vamos a ponerlo aquí y corremos la simulación. Entonces aquí estamos viendo una corriente, a ver, déjenme darle esto aquí así, de 97 miliamperes. Vamos a quitar la simulación, volvemos a hacer la simulación. Entonces aquí vemos que el LED se encendió. Si cambiamos esto, se enciende el otro. Si cambiamos esto, y así vamos a estar dándole barra espaciadora, 97 miliamperes, 100 miliamperes, 97 miliamperes. Si ustedes ven, hay una diferencia. Voy a cambiarlo. Esto tiene que ser en corriente directa. Ahora sí, vamos a ver. Entonces aquí tenemos estos valores. Esta es la corriente que circula con 12 volts por este LED verde. Aquí hay una caída de tensión de 9.746 y aquí en este LED sí hay una caída de tensión de 2.54. Deberíamos de poner, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner un multímetro más, vamos a apagar vamos a poner este multímetro, lo voy a poner aquí así, se lo vamos a poner a y lo vamos a poner acá, okay. Vamos a abrirlo, vamos a ponerlo aquí, vamos a ver cómo va a estar variando eso, ¿no? Entonces hacemos la simulación. Entonces, bueno, entre estos dos hay una diferencia potencial de 2.54. Están en paralelo, entonces debe de tener el mismo voltaje. Y hay una caída de tensión aquí de 9.746. Y la corriente que circula es de 97.662. Es decir, que aquí, por ejemplo, este LED tiene tiene una barrera
o una barrera más que nada de 2.254. Ahora vamos a cambiar esto. Y entonces hay una polarización inversa, hay 1.92. Este LED es de, en este caso, este LED es de 1.91, su BK es de 1.91, y en la resistencia hay una caída de tensión de 10.09. Y en el caso de el amperaje, bueno, hay una corriente de 10.9 que circula en sentido contrario, por eso es el signo negativo. Entonces eso significa que estos dos LED, pues en principio están construidos de materiales diferentes. Aquí 225 en el caso del LED verde, y el LED rojo pues es de 1.91. Bueno, eso es lo que quería yo que ustedes vieran en el caso de la simulación de simulación relacionada con diodos LED. Y bueno, hay que hacer el análisis teórico para ver realmente si se son las corrientes que vemos ahí, ¿no?